Muy buen día, doctora Elena Candia, presidenta de la sociedad. ¿Cómo le va, doña Elena? Gracias por atendernos. Buen día, Mabel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, en este momento de tanta confusión que uno dice una cosa, otro dice otra cosa, queríamos preguntarle a ustedes, que son el organismo regidor que entiende cómo combatir estas enfermedades virales. La pregunta número uno, doctora. Uno nos dice, no usen tapaboca, eso es solamente para cuando están con el enfermo. Y otros médicos dicen, usen tapabocas porque la circulación del virus ya es comunitaria. ¿Qué opina la Sociedad Paraguaya de Infectología, doctora? Sí, justamente con respecto a ese punto, nosotros ayer estuvimos reunidos de manera virtual con el resto de la comisión directiva y luego de analizar las guías de los países que pudieron contener el brote y información relevante que se publicó en revistas médicas de impacto, hicimos la recomendación de utilizar mascarilla quirúrgica si es que uno va a salir. La recomendación número uno es: no tendría por qué haber personas circulando en la calle a menos que sea estrictamente necesario. Entonces, pero si tiene que salir a trabajar, como es nuestro caso, utilizar mascarilla quirúrgica. Sobre todo, la recomendación está dirigida para las personas que trabajan en lugares en donde no hay ventilación apropiada o trabajan en un lugar donde hay una cantidad importante de gente. Los trabajadores médicos utilizamos ampliamente las mascarillas faciales como parte de las precauciones para evitar el contagio de infecciones respiratorias cuando atendemos a pacientes enfermos. Entonces, sería razonable sugerir que las personas vulnerables, personas que se encuentran dentro de ese grupo de riesgo, ancianos, pacientes con enfermedades cardíacas, diabéticos, pacientes con VIH, cáncer o enfermedades reumatológicas, eviten estar en zonas donde haya aglomeración de gente. Evitar usar el transporte público, pero en el caso de que no puedan evitar esta exposición, entonces en ese caso se recomienda el uso de mascarilla quirúrgica. Y esto también viene de la mano porque hay evidencia suficiente de que el COVID se puede transmitir antes del inicio de los síntomas. Entonces, expertos de estos países en donde lograron por lo menos frenar la epidemia, sugieren que si todos usaran, incluso aquellos pacientes que están infectados, pero son asintomáticos, pero ya son contagiosos, utilicen la mascarilla, eso podría disminuir la transmisión comunitaria. Y eso está relacionado porque esa persona que ya está infectada, pero que no tiene síntomas, está contagiando la enfermedad a través de el contacto de la mano con la cara y posterior contacto con superficies, con el picaporte, con el pasamano, y entonces se podría evitar incluso de que eso de tocarnos la cara es inevitable, dicen algunos expertos. Nos tocamos la cara cada 2,5 minutos. Entonces, si protegemos la cara, si logramos por lo menos proteger la boca y la nariz y que esté lejos de nuestras manos, podríamos evitar la diseminación del virus a través del contacto y contaminar la superficie y posterior propagación a través de una persona sana que venga y toque esa superficie contaminada por un enfermo que está sin síntomas. Entonces, en concreto, doctora, después de una reunión del equipo del equipo base de la Sociedad Paraguaya de Infectología anoche, deciden recomendar a la gente que va a estar circulando dentro de buses, que va a ir a lugares con no buena ventilación, que va a ir, supongamos, a supermercados, a carnicerías, que lo hagan con la mascarilla quirúrgica, que es la sencilla,
es lo que le conocemos como el tapabocas, pero tienen que taparse, esto hay que decirle a la gente, porque muchos se tapan la boca nomás, tienen que tapar nariz y boca, doctora. Nariz y boca. Tenemos opiniones dispares con el Ministerio de Salud. No nos gusta estar en esta situación, pero nosotros entendemos, ¿verdad?, que hay una directriz de la OMS de no utilizar mascarillas quirúrgicas, no indicarlo en personas sin síntomas. Pero ellos hablan de el motivo por el cual no recomiendan es porque no quieren desabastecer a los que vamos a estar en primera línea atendiendo a los pacientes enfermos. Entonces, lo que recomendamos es efectivamente usar apropiadamente. ¿Cómo yo uso apropiadamente? No usando, quedándome en mi casa. Me quedo en mi casa y no salgo. Si voy a salir y voy a estar en un lugar donde no hay buena ventilación, si voy a ir al hospital, si es que voy a subir al colectivo, entonces, o al supermercado, entonces usar la mascarilla quirúrgica, ¿sí? Y reservar la mascarilla N95 que sea de uso exclusivo para el personal sanitario, que es la mascarilla que utilizamos cuando vamos a intubarle a un paciente, cuando se le va a aspirar la secreción traqueal o el catarro. Entonces, a eso también apuntamos, a que las N95 sean exclusivamente de uso del personal sanitario, ¿sí? Y que las mascarillas quirúrgicas, en caso de que sea necesario, las usen las personas que van a salir de la casa. Entiendo. Entonces, ya con esto, como usted dice, hay una discrepancia con el Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud, de hecho, admite que ellos están pidiendo eso para que no nos desabastezcamos, para que no haya desabastecimiento. El tema es que si alguien tiene una mascarilla quirúrgica de las sencillas, solamente para mostrar que son las sencillitas, las que no tienen ninguna cosa, y que creo que hay varias empresas, varias industrias que están poniéndose las pilas para hacer de las sencillas. Esta sería recomendable entonces usar. Hoy me decía alguien, sí, pero esa hay que usar 3 horas nomás. Esto es solamente si tenemos un enfermo en la casa, ¿verdad, doctora? O sea que esta mascarilla, yo tengo que viajar de Yaguarón a Asunción, me sirve para todo el viaje de venida y me puede servir para el viaje de ida, doctora. Así mismo. No hay datos contundentes con respecto a la duración. Lo que sí se sabe es que una vez que están humedecidas, hay que desecharlas, ¿sí? Y probablemente nos va a servir para el uso de un día, ¿verdad? Al día siguiente tengo que usar otra mascarilla. Eso de usar una mascarilla por una semana, por ejemplo, eso es lo que no se recomienda. Entonces, probablemente, pensando en el uso racional, podríamos decir que si esas mascarillas no están humedecidas, se podría usar a lo largo del día. O sea, podría usar esa persona en el momento en que va a venir al trabajo y en el momento que va a regresar a su casa en el transporte público. Doctora, esa mascarilla, esta la sencillita, nosotros podemos, rociando, por ejemplo, ¿dónde está Benru nuestro? Rociando, por ejemplo, con alcohol rectificado o lavándola en el lavarropas, ¿es reutilizable o no recomiendan eso? No se recomienda rociar con ningún desinfectante ni tampoco lavar y reutilizar. Ok. Porque desde el momento que se humedece, esa mascarilla deja de cumplir su función y hay que desechar. Benru. Sí, doctora, ¿cuáles serían las recomendaciones para el uso de guantes de látex que dan una sensación de seguridad pero puede ser altamente infeccioso? Sí, muchísimas gracias, Benru, por traer a colación eso.
recomendamos enérgica y categóricamente que no se utilicen guantes de látex fuera de las instituciones de salud. No deben utilizar cajeras, no deben utilizar los playeros de las estaciones de servicio. No se recomienda el uso de guantes de látex. ¿Por qué? Por dos razones. Está demostrado y publicado, el lunes pasado se publicó, la persistencia del virus en distintas superficies. Y el virus puede sobrevivir hasta 8 horas en el látex. Entonces, lo que ocurre es que cuando yo me pongo un guante de látex, nunca más me lavo la mano, nunca más me desinfecto con alcohol y estoy durante todo mi turno cajera. Entra a las 7 de la mañana, supongamos que trabaje 8 horas, 8 horas está con el mismo guante, tocando absolutamente todo y contaminando así las compras que yo estoy llevando. Agarra mi tarjeta, toca su teclado, o sea, es totalmente estéril esa indicación. No deben usar a menos que sea en un hospital. Entonces el guante no, de ninguna manera. Lo que sí recomendamos a las cajeras, que usen la mascarilla facial y tengan su alcohol gel o alcohol líquido en la caja. Entonces pueden desinfectar su mano cada vez que cuando terminan de atender a un cliente, entonces antes de atender al siguiente desinfectan sus manos. Te preguntan, doctora, si se puede utilizar el protector bucal industrial, dice. No conozco, Mabel, de qué se trata eso. O sea, es que acá me acaban de tirar una foto, pero yo tampoco nunca lo he visto. Dice Ecoar, respirador sin válvula y por lo visto usan en las industrias para protegerse, supongo yo, del polvo o de las sustancias que contaminan en los lugares donde operan algunos operarios que tienen que operar en lugares muy contaminados. Ya, mira, China es el único país que hizo una categorización del riesgo y ellos recomendaron a personas con muy bajo riesgo de infección que no usen máscara o usen máscaras no médicas, ¿sí? Que probablemente entraría en esta categoría, ¿verdad? Y serían aquellas personas que se quedan en la casa o que realizan actividades al aire libre. Acá ya me están confirmando, estas máscaras usan para pintar, doctora, y protegen la nariz y la boca. Entonces, como te digo, si nos remontamos a las guías de China, en donde es la única guía que recomienda el uso de máscara no médica en situaciones bien puntuales, y que sería si es que la persona realiza actividades al aire libre o se encuentra trabajando en áreas bien ventiladas, ¿verdad? Que probablemente podemos decir, ¿verdad? Por dar un ejemplo, el barrendero del parque está trabajando al aire libre, ¿verdad? Entonces, en ese caso entraría ese tipo de mascarilla, pero no para personas que trabajan en los supermercados, ni en transporte público, ni todo lo que habíamos citado previamente. Doctora, ¿qué opinión tiene acá me dice una modista, nosotros estamos haciendo también tapabocas de algodón, a ver si sirven en esta emergencia ese apoyo que ellas están dando y haciendo? Y también entraría en esta categoría de personas que se encuentran en muy bajo riesgo. En ese caso se podría usar máscaras de tela, ¿verdad? Pero eso yo te estoy diciendo que está estipulado en las guías de China, ¿verdad? Otro país no recomienda el uso de máscaras no médicas, pero hay personas y expertos que están hablando de este tema, ¿verdad? Se está teniendo mayor información y no es algo categórico desaconsejar su uso. Por eso está este precedente
que sí se podría usar mascarillas artesanales, por llamarle de alguna manera, para aquellas personas que tienen muy bajo riesgo de infección. Entiendo. Bueno, doctora, te exprimimos, creo que una consulta, las embarazadas te preguntan. Yo leí en una revista científica, en un informe científico, corríjame usted, creo que el feto, los bebés de las embarazadas que están cursando un embarazo, están a salvo del contagio porque aparentemente se ha comprobado que el virus no traspasa la placenta, doctora. Sí, esa misma información es la que tenemos, que no hay transmisión vertical. Eso es lo que se pudo demostrar, ¿verdad? Y las embarazadas no están dentro de la categoría, según los informes de estos pacientes, en donde se analizaron una paciente con enfermedad grave, en donde se sacó que los hombres tienen más riesgo de complicarse, las personas con enfermedades cardiovasculares, personas con diabetes, en ese grupo de riesgo no se encuentra. Bueno. Por lo menos no está reportado que ellas tengan un riesgo especial. Lo que sí podemos recomendarle a las embarazadas y a todas las personas que pudieran acceder a que se vacunen contra la gripe, contra la influenza A y B. Apenas lleguen no hay vacunas en plaza en este momento y tengo entendido que en la mitad de abril deberían llegar las famosas vacunas. Eso va a dar una protección extra, ¿verdad, doctora? Sí, lo que pasa es que está circulando también el virus de la influenza. Entonces, todos los esfuerzos que hagamos para prevenir que una persona se enferme, y sobre todo de una enfermedad que afecta las vías respiratorias, tenemos que hacer el mayor esfuerzo. Tenemos información que en el privado se va a tener para fines de marzo, y así como bien lo dijiste, para mediados de abril el Ministerio dispondría también ya de la vacuna antigripal. Doctora, días pasados ustedes allí en la Sociedad Paraguaya de Infectología estaban preocupados por la cantidad de muestras o diagnósticos que se realizaban a diario. ¿Lograron manifestar esa preocupación a las autoridades del Ministerio de Salud? Sí, le expresamos, de hecho que le expresamos al mismo ministro, y en base a eso también tenemos conocimiento de que ellos estuvieron conversando con las autoridades del Instituto de Investigación de la Universidad Nacional, con los científicos e investigadores, para tratar de aumentar la cantidad de pruebas al día que se harían, ¿verdad? Eso nosotros habíamos tomado justamente de las recomendaciones de la OMS. El director de la OMS dice que hacer los test a todos los casos sospechosos es la columna vertebral para controlar esta epidemia. Si no hacemos los test, no vamos a saber quiénes están infectados, y no vamos a poder recomendar el aislamiento y el rastreo de los contactos. Ese es el problema de no tener test. Y él decía, no puedes combatir un incendio con los ojos vendados. Haciendo alusión a que América del Sur no se estaba moviendo para conseguir realizar los test en cantidad suficiente, porque aparentemente en las regiones aledañas también estaban teniendo dificultades con respecto al número de las muestras. No era solamente acá, que se estaban haciendo 30, 40, 50 muestras al día, lo cual es absolutamente insuficiente. Entonces, ellos recomiendan que el abordaje debe ser integral, indicar el aislamiento social, las medidas de higiene y hacer los test, aislar y rastrear a los contactos. O sea, una medida por sí sola no es suficiente para contener esta pandemia. Tienen que ser las tres medidas juntas, y bueno, en base a eso es que estuvimos insistiendo, y esperamos que esta semana podamos disponer de esos test.
Muchísimas gracias, doctora, por la paciencia, por el tiempo que nos ha dado, por la luz que ha arrojado y bueno, a cuidarnos entre todos. Si cada uno de nosotros hace ese granito de arena, que es lo que se está pidiendo, entre todos podemos y vamos a salir de esta. Un abrazo grande y fuerza para todos ustedes, doctora. Muchísimas gracias, Mabel, a vos y a todos los comunicadores que están haciendo un trabajo intenso para concientizar a la población de la gravedad del problema. Esto es grave, así que no queremos ver fotos similares a las que estamos recibiendo de Italia de salones llenos de ataúd. Así que les aliento a cada uno de sus casas de que tome conciencia. Sabemos que nuestro sistema de salud es frágil, está saturado ya antes del inicio, las camas de terapia están ocupadas en un 90%, entonces nosotros tenemos que apuntar a la prevención, no tenemos que cansarnos de decir todos los días qué podemos hacer para prevenir que se nos venga esta avalancha. Así es, un abrazo enorme, doctora, fuerza a la Sociedad Paraguaya de Infectología, que les vemos trabajando a full, informando muy responsablemente desde redes. Gracias, señora. Gracias, Mabel, hasta luego. Doctora Elena Candia, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología, bajando línea.